Y bueno, ciclo de Krebs. En este, pues ya sabemos que es básicamente la continuación del metabolismo oxidativo celular que se lleva a cabo. Es un proceso que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Entonces, todas las enzimas que forman parte de este proceso están en la matriz o sujetas a la membrana mitocondrial interna. Que bueno, para fines prácticos, recuerdos 1 o 2. La mayoría se encuentran directamente en la matriz y tienen su acción en este punto. Entonces recordemos que el sustrato, son dos sustratos iniciales para el ciclo de Krebs, pues el oxalacetato y muy importante la acetil-CoA. Vamos a ver que pues todo el ciclo de Krebs, bueno, más bien para eh, que inicie toda la onda, es un proceso aerobio. ¿Por qué? Porque tenemos un receptor final de electrones, que pues por lógica vamos a decir que pues, es el oxígeno, ¿verdad? Entonces, con este receptor final de electrones, las coenzimas reducidas que en la fosforilación oxidativa o cadena respiratoria, por aparte, pero básicamente pueden volver a oxidarse. Y pues vamos a ver más adelante que ese es uno de los factores principales de regulación del proceso de ciclo de Krebs. Entonces, es un factor que regula el daño que puede provocar los equivalentes, ¿cómo se llama esto? Los iones, etcétera, etcétera, siempre se hacen de igual forma especies reactivas de oxígeno, pero lo importante es que esto ayuda a que básicamente pues se siga el proceso sin un daño celular mayor y pues que haya un aceptor de electrones de las coenzimas reducido. Este es básicamente el proceso o básicamente por lo que nos ayuda el oxígeno. Bueno, las lanzaderas son por aparte y las voy a explicar más adelante, mucho más adelante. Así que primero nos vamos a ir con el ciclo de Krebs y me quiero detener con el oxalacetato y el acetil-CoA. Entonces, sabemos que el acetil-CoA pues no es una fuente única. Entonces, igual que el oxalacetato pues se conoce que ya está en la mitocondria. Sin embargo, hay un precursor que puede derivar en 4 sustratos diferentes o que puede derivar de 4 sustratos diferentes, que es el piruvato. Entonces, el piruvato, por descarboxilación oxidativa y por el complejo piruvato deshidrogenasa, pues se puede convertir en acetil-CoA. Y pues decimos que aquí saldría una molécula de CO2 y también una coenzima reducida de NADH. Este es el proceso básico, ya lo conocemos. Lo explico mucho más detallado en el otro video, en el de glucólisis. Pero aquí también decimos que el piruvato se puede intercambiar con la alanina. Entonces también en el ciclo de la urea, pues probablemente me detenga más a explicar esto. Sin embargo, vamos a ver que la alanina y el piruvato tienen el mismo esqueleto de carbono, la misma estructura de 3 carbonos, porque el piruvato es un compuesto de 3 carbonos. Aquí no lo puedo poner, es un compuesto de 3 carbonos. Entonces se puede intercambiar básicamente por el grupo amino. Si el grupo amino desaparece, pues se vuelve un piruvato. O si aparece, se vuelve a meter con una alanina. Y aquí es donde vamos a ver también la lactato deshidrogenasa. Pues es intercambiable también el lactato deshidrogenasa. También se usa coenzima. Entonces básicamente acá se reoxida. Aquí se forma NAD. Y aquí sale NAD. Entra NADH y se oxida la coenzima. Pues ya sabemos este proceso de fermentación láctica. Y pues una piruvato carboxilasa
nos permite la síntesis de oxalacetato al ingresar CO2 a la molécula. Entonces, ahí está. Vemos que tenemos aquí la primera fuente de acetil-CoA y una fuente secundaria de oxalacetato en caso de que exista deficiencia de este a nivel mitocondrial. Luego, ¿cuál es otra fuente del acetil-CoA? La lipólisis. Que este proceso aún no lo vemos, pero la lipólisis también nos va a producir acetil-CoA. Por cada acetil-CoA que ingresa al ciclo, van a ser 10 mol de ATP. Por cada mol de acetil-CoA va a ser 10 mol de ATP. Porque por cada mol de acetil-CoA son 10 mol de ATP. Entonces, si tenemos 2 piruvatos por cada molécula de glucosa, decimos que puramente por el ciclo de Krebs y por posteriormente la oxidación, se van a producir 20 mol de ATP por cada mol de glucosa. Pero el balance energético luego lo vamos a terminar de ver. Entonces vamos ya puramente con el ciclo. Y el ciclo comienza con una citrato sintasa. Con la citrato sintasa, más bien. La citrato sintasa. ¿Qué nos va a catalizar esta reacción? Pues nos va a decir que si se junta el oxalacetato más la acetil-CoA, se nos va a formar pues, el citrato. Y este citrato, luego, por un proceso que se llama canalización, la verdad es que esto no tiene mucho propósito de tenerme a explicar, pues pasa de una vez a la siguiente reacción del ciclo, que es mediada por la citrato isomerasa. Entonces, ¿qué decimos de las isomerasas? ¿O qué sabemos de las isomerasas? Sabemos que son reacciones reversibles. Básicamente, pues no tiene mucha ciencia ver ¿cómo se llama esto? Lo de esta tan detenido. Entonces, aquí lo que pues vamos a ver en la reacción del oxalacetato al citrato, pues muy importante sale la coenzima A. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que nos funciona como sustrato energético hasta este punto. Entonces, también se dice que entra agua, no es tan relevante, pero lo que sí es relevante, aparte de que esto pues es intercambiable, es que aquí pues citrato isomerasa aconitasa, sí, sí, sí. Isocitrato es el compuesto, aconitasa es la enzima. Entonces, acá la conitasa realmente vamos a ver que es una enzima que tiene una doble función sobre la molécula de citrato. Primero la va a deshidratar. Vamos a verlo un poco más detenido acá. Va a agarrar el citrato, lo va a deshidratar y vamos a decir que este es un cisaconitato, dado pues, por eso el nombre. Luego del cisaconitato se rehidrata la molécula y se vuelve el isocitrato. Ahora sí. Entonces aquí está. La conitasa pasa al isocitrato. Y esto es relevante porque al momento en que veamos regulación vamos a ver que esta enzima tiene particular relevancia. Entonces, luego ya vamos a ver después estas ambas reacciones. Vamos a ver que son reversibles. Pueden ir en ambas direcciones. Entonces, si se saca del isocitrato el agua, se vuelve cisaconitato. La siguiente reacción es con el isocitrato y es nuestra primera deshidrogenasa. ¿Qué entendemos por deshidrogenasa? Siempre que hay una deshidrogenasa, tiene que haber una coenzima.
Recordemos que las coenzimas son pues generalmente derivadas de las vitaminas hidrosolubles más que nada. Entonces las dos coenzimas que vamos a utilizar en este ciclo van a ser el NAD y el FAD. Entonces es bastante sencillo. Aquí el isocitrato va a reaccionar con la deshidrogenasa de citrato, citrato deshidrogenasa, da un poco igual como lo quieran mencionar. Y también es una reacción intercambiable. Más que nada porque pues da un poco igual el proceso de oxidorreducción acá. Pero vamos a describir acá el proceso cuando avanza la reacción. Entonces aquí tenemos nuestros primeros 2.5 mol de ATP generados puramente del ciclo. Toda esta justificación se da después por la fosforilación oxidativa. Y aquí nos queda el alfa-cetoglutarato, que también esta es una reacción de doble, ¿cómo se llama esto? De doble función, es una enzima de doble función, que pues el proceso es reducido, o sea, no reducido, sino que resumido, es este, porque también saca CO2 para volvernos el alfa-cetoglutarato. Ahí está, alfa-cetoglutarato. Sin embargo, el proceso un poco más extendido viene siendo que el isocitrato, al pasar por la deshidrogenación, se va a volver oxalosuccinato. Luego el oxalosuccinato, pues al sacar el carbono, es cuando ya se vuelve el alfa-cetoglutarato. Tampoco quiere mucha explicación. La verdad no creo que valga mucho la pena explicar esto o detenerse a explicar. Entonces, porque es bastante, no complejo, sino que ya es como que demasiado para lo largo que es explicar el ciclo, que sin embargo no es complicado. Entonces, ahorita sí. Entonces ahora vamos a ir con un complejo. ¿Por qué? Vamos a ver que el alfa-cetoglutarato se le clasifica como un alfa-cetoácido. Un alfa-cetoácido pues solamente es un compuesto que tiene en su carbono alfa un grupo ácido, pues. Entonces, esto es parecido al el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Entonces aquí vamos a ver que es un complejo multienzimático. Entonces, esto tal vez sí nos toma un poco más de tiempo explicarlo porque pues eso sí es un complejo que requiere un poco más de complejidad. Entonces este complejo igual contiene tres subunidades, E1, E2 y E3, con la E3 siendo igual en ambos complejos, y básicamente los mecanismos o las coenzimas utilizadas, los cofactores van a ser los mismos. Solamente, bueno, los voy a describir de igual forma y nos va a formar, o vamos a tener que, al igual que en el complejo de la piruvato deshidrogenasa, vamos a consumir una coenzima A para el producto. Entonces vamos a ver que esta reacción, por su naturaleza de consumir una molécula de alta energía, como la coenzima A, pues básicamente es una reacción que, ¿cómo decirlo? Es irreversible. Entonces este complejo se va a llamar igual deshidrogenasa de alfa-cetoglutarato. Entonces cuando preguntan cuáles son los dos complejos multienzimáticos
que involucran alfa-cetoácido, deshidrogenasa de alfa-cetoglutarato, deshidrogenasa de, de piruvato. Esa va a ser la respuesta. ¿Qué nos implica una deshidrogenasa? Con enzimas reducidas y oxidadas. Ingresa NAD, sale NAD reducido, sale también un carbono en forma de CO2 y por último va a ingresar la coenzima A. Siempre se describe como SH, así que vamos a poner. ¿Y qué nos va a formar? Succinil-CoA. Entonces vamos a ver que el succinil-CoA también nos va a contener enlaces de alta energía. La molécula de la coenzima A da esa característica. Entonces, posterior a esto, vamos a ver que pues no tiene mayor complejidad a partir de acá. Entonces, pues básicamente, bueno, algo que no mencioné, pues es que básicamente la mayoría de estos compuestos tienen mucha relación con el ciclo de la urea, en el sentido de que los esqueletos de carbono derivan del ciclo de Krebs, ya que el ciclo de la urea es parcialmente mitocondrial. Sin embargo, pues lo que se va a explicar respectivamente. Entonces, ya vemos que a este punto, dos moléculas, o las dos moléculas que añadimos con el acetil-CoA acá, ya se fueron. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el oxalacetato es un compuesto de 4 carbonos. Se une con un compuesto de 2 carbonos como el acetil-CoA. Por si se los pregunta, puede ser pregunta tranquilamente cuántos carbonos tiene el oxalacetato, cuántos tiene el acetil-CoA. O cuántas moléculas de 6 carbonos hay en el ciclo de Krebs. Vamos a ver que el citrato y el isocitrato son las moléculas que tienen 6 carbonos, y a partir cuál es la primera molécula de 5 carbonos, el alfa-cetoglutarato. ¿Por qué? Porque es la primera que sufre la deshidrogenación conjunto con la descarboxilación. Sin embargo, no se le dice descarboxilación porque no es un proceso meramente de movimiento de carbono, sino es un movimiento de movimiento de electrones. A partir de la succinil-CoA, vemos que, o a partir de esta reacción de la deshidrogenasa de alfa-cetoglutarato, vemos que se forman nuestros segundos 2.5 mol de ATP. Y recordemos que todo el ciclo sucede 2 veces por molécula de glucosa. Entonces, sí, dos veces por glucosa. ¿Por qué? Porque, bueno, cada glucosa se termina de formar en acetil-CoA y se forma 2 acetil-CoA por cada molécula de glucosa. Entonces, después la succinil-CoA, que aquí tiene una particularidad, que es que se los mencioné anteriormente, es que esta también se llama succinato tiosinasa, aparte de succinil-CoA sintasa. Y pues ¿cómo se llama esto? Tiene cierta relación con la fosforilación oxidativa, pero pues, no lo vamos a ver todavía. Tiene más propósito más adelante, literalmente en el siguiente video. Así que ahora nos vamos a quedar solo con esto. Succinil-CoA pasa a, bueno, aquí ya saben, tiene dos nombres: tiosinasa, de succinato, o succinil-CoA sintetasa. Aquí vamos a ver que ocurre una fosforilación a nivel sustrato. ¿Qué es una fosforilación a nivel sustrato? Se ha explicado con anterioridad. Esta reacción vuelve a ser reversible. Se explicó en el video anterior, pero de igual manera, no. Aquí se genera un equivalente de ATP.
que no es lo mismo que el ATP, obviamente. En términos prácticos, se dice que es lo mismo que el ATP porque funciona de la misma forma como una moneda de intercambio energético y que es un compuesto, es un nucleótido de alta energía, nucleótido trifosfatado de alta energía. Sin embargo, pues vemos que tiene enzimas específicas, por ejemplo, para el ciclo de bueno, no el ciclo, sino que para la gluconeogénesis. Entonces, es por aparte, realmente. Y aquí también vemos que va a irse la coenzima A, porque recordemos que nos funciona básicamente como nuestro sustrato de alta energía, o nuestro enlace de alta energía que se utiliza para la reacción. Y aquí se nos va a formar succinato. A partir de acá vemos que ya tenemos cuántos de equivalentes de ATP formados. Tenemos uno acá, los 2.5 de antes y 2.5, entonces van 6. 6 serían 2 en total por cada 2 ciclos o por cada molécula de glucosa. Cada molécula de glucosa. Luego vamos a ver otra oxidorreducción por medio de la deshidrogenasa de succinato. Ya sabemos que es una deshidrogenasa pura, ya que no involucra pura, una deshidrogenasa que no involucra una descarboxilación. En este la coenzima va a cambiar, se va a volver de FAD a FAD reducido. Entonces aquí, en cambio, recordemos que el FAD, por cuestiones de la fosforilación oxidativa, nos va a producir únicamente 1.5 mol de ATP. Seguimos y aquí nos queda un fumarato. El fumarato vuelve a tener una reacción, solo que aquí es una fumarasa. Pues esta enzima nos va a hidratar a la molécula. Entonces aquí digamos que entra o sale el agua, como vamos hasta esta parte del ciclo, vamos a decir que va a entrar el agua, pero puede entrar y salir el agua. No tiene mucho más, no tiene mucho pues mucho más sentido. La verdad que esta reacción tampoco tiene mucho más misterio. Y nos queda el hemalato o malato. Da igual como se diga, no creo que les vayan a decir cómo es realmente. Es un isómero L o es un isómero D. No, dudo mucho. Y ya nos va a dar nuestra última reacción. Uy, se me fue torcido el ciclo. Sí, bastante. Última reacción para formar nuevamente oxalacetato, que es una deshidrogenasa de malato. Nuevamente, deshidrogenasa involucra coenzima, vuelve a ser nada. De nada oxidado se reduce y nos termina de dar nuestros últimos 2.5 mol de ATP. Entonces vamos a contar cuánto ATP realmente tenemos por ciclo. Tenemos aquí 2.5, 5, 6, aquí 7.5, aquí van los 10. Entonces, que habíamos dicho de antes que por cada molécula de acetil se produce 10 mol de ATP, por cada mol de acetil, pues es cierto. Entonces vamos a ver el balance energético brevemente. Balance energético. Puramente del ciclo de Krebs, ya nos damos cuenta que por cada, este es balance energético por mol de glucosa. Por cada ciclo de Krebs, vamos a ver que son 2 ciclos de Krebs, entonces vamos a producir en total 20 mol de ATP. 20 mol de ATP es lo que se va a terminar de producir en todo el proceso de el ciclo de Krebs. Entonces acá
Después tenemos los carbonos de la descarboxilación oxidativa. Los carbonos van la coenzima, que son dos veces nuevamente. La descarboxilación oxidativa nos va a dar una coenzima reducida. Entonces van a ser 5 mol de ATP. Ya que nos va a dar cada uno, nos va a dar nada. Y luego, ¿qué más? Pues ¿cómo decimos esto? ¿Cómo se llama esto? La glucólisis depende, nos va a producir 5 o 7 mol de ATP. ¿De qué depende esto? De las lanzaderas. Que les voy a explicar un poco más adelante. En total, vamos a ver que nos queda 30 o 32 mol de ATP. Entonces, dependiendo de la lanzadera, 30 o 32 mol de ATP. Y esto es el balance energético de de nuestro metabolismo de la glucosa. Realmente no es nada complicado. Y ahora vamos a ver brevemente la regulación. La regulación se da tanto por modificación alostérica o por modificación covalente. Y vamos a ver que pues cada uno de estos cada uno de estos procesos de modificación alostérica y covalente. El de alostérica ya lo expliqué, pero básicamente es cambiar la conformación de una enzima. La enzima cambia, en el espacio cambia y se inhibe o activa el sitio catalítico. Dependiendo de un espacio alostérico, o un sitio, más bien dicho, alostérico. Creo que es un sitio alostérico, un sitio diferente al sitio catalítico, nada más. Y modificación covalente, pues básicamente fosforilación o desfosforilación, es básicamente eso. Entonces van a ser dos enzimas o dos lugares en donde se nos va a producir la regulación del ciclo de Krebs. Pero también vamos a ver que la regulación depende de un tercer mecanismo, y es la disponibilidad de ¿qué? De coenzimas oxidadas. ¿Cuál principalmente? Pues el balance del NAD y el NADH. Es lo principal, ya que si no se consume NAD, pues el cuerpo NAD reducido, pues el cuerpo dice, bueno, no necesitamos NAD y no necesitamos hacer más energía si tenemos suficiente. Entonces, son varias las enzimas, pero pues así siendo precisos, la primera enzima que se nos va a regular, pues va a ser el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Siendo precisos, nos vemos que la piruvato deshidrogenasa pues tiene, ¿cómo se llama esto? Tiene modificaciones tanto alostéricas como covalentes reguladas por el aporte de acetil-CoA, la glucosa, lactato, alanina. Entonces, tanto los productos de la piruvato deshidrogenasa, o sea, el acetil-CoA y el NADH, como el ATP, son alostéricos negativos, que lo explico también en el anterior video, pero básicamente la PDH
el complejo como tal se ve inhibido por sus propios productos, NADH, acetil-CoA y secundariamente ATP. Entonces todo esto va a inhibir la enzima o va a reducir su actividad. También las enzimas cinasas y fosfatasas se asocian con este complejo para modular el grado de fosforilación. Entonces, estas enzimas también van a activar la cinasa de PDH. Recordemos que la cinasa siempre va a involucrar fósforo o fosfato. Siempre. Y pues en este caso va a involucrar la fosforilación o desfosforilación del complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces vamos a decir que al añadir fósforo también se va a inhibir la enzima. O bueno, lo que es más lógico si lo pongo. Entonces tenemos complejos que fosforilan e inactivan el complejo enzimático. Fosfatasa, pues al contrario, la va a activar. ¿Y cuál es el otro compuesto importante? Va a ser el isocitrato de deshidrogenasa, compuesto de enzima. También es importante dentro de este ciclo, ya que está igual sujeta a inhibición alostérica por ATP y NADH. NAD reducido, pues va a reducir la capacidad de la enzima y pues lo va a estimular naturalmente el ADP y el NAD. Pues va a potenciar la enzima. Esto es más que nada también al inhibir este compuesto, pues básicamente lo que va a pasar es que el citrato se va a acumular y el citrato acumulado va a producir o va a estimular la producción de acetil-CoA para la síntesis de ácidos grasos. Esto es muy resumido el ciclo de Krebs. Entonces, ya que pues no se puede extender mucho en la presentación. Pero básicamente esto es cómo funciona el ciclo de Krebs. Es con regulación y todo. Entonces, si no estoy mal, esto sería todo. Ya que cubrimos todo lo importante. Pues recordemos que sí, pues tiene matriz mitocondriales en todas las células que tienen la capacidad de formar su metabolismo oxidativo. Entonces pues también tiene su propósito. Pues. Y creo que sí. Solo estaba revisando que si fuera todo. Porque recuerdo que sí, el exceso esto era. También hay una regulación breve que nos explica mucho en la conitasa. ¿Por qué? Porque la aconitasa también va a tener un mecanismo de regulación alostérica mediada por su mismo producto, el isocitrato. Entonces el isocitrato va a inhibir a la aconitasa y va a acumular citrato. ¿Con qué propósito? Para la lipogénesis, que es un mecanismo que tiene propósito en otro video. Y bueno, ahora vamos a pasar a hacer lanzaderas. Como siempre vamos a ver para qué sirven, qué
cuál es su función como tal en las rutas metabólicas. Entonces vamos a ver que la función primordial va a ser la de los equivalentes reductores. Transporte de equivalentes reductores. Equivalentes reductores. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Recordemos que los equivalentes reductores, pues básicamente van a ser protones con mucha carga. Entonces, vamos a decir que son H+. Todos estos H+, se van a transportar a través de las membranas hacia la matriz mitocondrial. Entonces, todo esto se va a llevar a la matriz mitocondrial. ¿Con qué fin? Con el fin de llevarlo a la fosforilación oxidativa o cadena respiratoria. Entonces todo esto va a depender principalmente de coenzimas y moléculas de transporte. ¿De qué depende? Las lanzaderas dependen de la permeabilidad de la membrana. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que la membrana mitocondrial interna tiene mucha restricción, entonces está, digamos, restringida. Es muy poco permeable. Eso significa que muy pocas moléculas van a tener la capacidad de atravesar esta membrana, o a menos que utilicen proteínas transportadoras o que se utilicen diferentes componentes. Para la lanzadera de glicerofosfato, que es la primera que vamos a ver que uno va a ser la glicerofosfato. Lo único que vamos a ver es que recordemos que la glucólisis va a producir abundante NAD reducido. La glucólisis, entre muchos procesos más, pero vamos a centrarnos más que en el proceso que lo produce, pues en el NAD reducido. Este NAD reducido se va a ir a la cadena transportadora de electrones, pero ¿cómo? Si cuando sale de la glucólisis está en el citosol. ¿Cómo se va a transportar? Hasta la mitocondria, hasta la matriz mitocondrial, hasta la matriz M. ¿Cómo la vamos a transportar? Para esto es lo que nos sirve. Pero ¿se va a transportar toda la molécula de NAD? No, solo se va a transportar el H+, que pues nos va a servir como un equivalente reductor. Entonces un equivalente reductor pues es básicamente una molécula con un potencial de donar electrones para ¿cómo se llama esto? Para reducir una molécula. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a decir que todo se basa con una enzima llamada la deshidrogenasa de glicerol 3-fosfato citosólica. Y va a comenzar con el fosfato de dihidroxiacetona. Fosfato de dihidroxiacetona. Que va a ser nuestro aceptor de electrones. Entonces aquí va a aceptar el equivalente. ¿Y esto qué se traduce? Esto lo vamos a reducir a poner como DHAP, mucho más fácil. Entonces vamos a decir que el proceso citosólico se va a dar de esta forma. En el citosol, y también antes de continuar, una isoforma es una enzima que está en diferentes lugares. Diferente lugar, pero tienen una función relativamente parecida. Entonces, es básicamente una enzima que tiene una función parecida a su forma contraria, como en este caso vamos a ver que hay una isoforma citosólica y una isoforma mitocondrial. En este caso vamos a empezar con la isoforma citosólica. Y vamos a decir que en el citosol, la dihidroxiacetona fosfato va a transformarse en glicerol 3-fosfato, que sí es permeable a la membrana. Vamos a ver que esta molécula es permeable o puede atravesar la membrana externa y pues en el interior donar los electrones en la membrana interna. Ambas pueden atravesar la membrana externa, pero esta puede
donar o puede básicamente dar el equivalente reductor. Entonces vamos a decir que el G3P, esto lo va a catalizar la deshidrogenasa de glicerol 3-fosfato con su isoforma citosólica. Entonces aquí lo que vamos a ver es que se va a oxidar la molécula, perdón, se va a oxidar la coenzima. Entonces el NADH se va a oxidar a NAD y esto ya se recompone para seguir haciendo el proceso glucolítico. Entonces esto nos da disponibilidad oxidativa, o nos da, perdón, la disponibilidad de coenzimas oxidativas. Después de esto, pues vamos a ver que el glicerol 3-fosfato se va a transportar a través de la membrana mitocondrial externa, que lo vamos a representar así. Esta es la membrana mitocondrial externa y este va a estar en el espacio intermembranoso. Entonces aquí en el espacio intermembranoso vamos a ver que se van a donar los equivalentes reductores. ¿Cómo se van a donar? El G3P va a venir y va a reaccionar con la isoforma mitocondrial. Entonces aquí lo que va a suceder es que aquí vamos a dibujar otro cosito de estos que va a representar la membrana mitocondrial interna. En esta membrana mitocondrial interna va a haber un complejo que pues va a ser el 2 que acepta FAD. Entonces este complejo que acepta FAD vamos a ver que es el que se va a unir la molécula, los electrones donados por el glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato se va a oxidar a dihidroxiacetona fosfato nuevamente. Solo que en este caso, en lugar de sacar NAD, va a sacar FAD. Entonces se va a unir al complejo 2 que está unido a una flavoproteína. Una flavoproteína es una proteína que tiene afinidad por la flavina, o en este caso por la coenzima completa de FAD. Y como repetimos, esto lo va a hacer la deshidrogenasa de glicerol 3-fosfato en su isoforma mitocondrial. Y esto sería todo el proceso, básicamente, de la lanzadera de glicerofosfato. Entonces, es bastante corto. Ahora la de malato sí tiene un poco más de complejidad, pero tampoco es nada del otro mundo. Entonces vamos a ver lanzadera de malato. Realmente el nombre es malato aspartato. Entonces, esta en cambio va a transportar directamente a través de la membrana mitocondrial interna. Va a transformar directamente pues, las moléculas y pues vamos a ver que tienen diferente aceptor de los equivalentes reductores, pero tienen el mismo propósito. Vamos a ver que esto va a iniciar, digamos que va a iniciar nuevamente en el citosol. Y va a terminar en la matriz mitocondrial. Entonces vemos que inicia cuando hay una deshidrogenasa de malato. Lo vamos a empezar de esta forma, pero realmente como que no tiene un inicio concreto. En el cual el oxalacetato se va a reducir y va a volverse malato. Entonces aquí, como ya estamos acostumbrados, vamos a ver que va a depender de una coenzima, de NAD, y aquí NAD reducido. Entonces el malato es permeable para la membrana mitocondrial interna
y esta se va a transportar hasta la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial vemos que el malato, aquí se me olvidó mencionar que esta pues es la isoforma citosólica. Entonces aquí el malato va a sufrir la misma reacción por la deshidrogenasa de malato. Entonces va a ser una DH de malato. Sin embargo, vamos a ver que esta pues es la forma mitocondrial. Esta isoforma mitocondrial lo que va a hacer es va a oxidar la molécula de malato y el aceptor de los equivalentes reductores va a ser NAD reducido. Entonces, ¿esto qué implica? Que pues el NAD reducido se va a ir al complejo 1. Y esto de la fosforilación oxidativa o cadena respiratoria, ¿esto en qué afecta? Todas las moléculas que van al complejo 1 pues van a formar 2.5 mol de ATP por cada mol de coenzima reducida. Y que en este caso pues la coenzima reducida va a ser el NAD. ¿Y esto en qué afecta la lanzadera de glicerol? Pues mencioné que básicamente esto pues va en cambio al complejo 2. Y este complejo 2 en cambio por cada mol de coenzima reducido va a formar únicamente 1.5 mol de ATP. Y esta es como la diferencia primordial o la mayor diferencia que hay entre estas lanzaderas. Por eso se dice que se producen 5 o 7 mol de ATP por cada mol de glucosa que pasa en la glucólisis. Ahora, ya viendo, pues la reacción inversa se va a formar oxalacetato. Pero habíamos dicho que el oxalacetato pues no es permeable a la membrana mitocondrial interna. Entonces, ¿cómo es que se transforma? ¿Cómo es que se transporta nuevamente al citosol para seguir la lanzadera? Aquí vamos a ver que va a entrar en juego una enzima transaminasa. Y pues lógicamente esto tiene que ver con aminoácidos y grupos amino. Entonces tiene que ver con NH3 más y con aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? Vamos a ver que en este caso, pues creo que lo hice muy cerca de la membrana. Sí, creo que lo voy a mover un poco porque está muy cerca. Ahí está. Ahí está oxalacetato. Ahí está. Entonces, el oxalacetato, al sufrir la reacción de transaminación, va a volverse un alfa-cetoglutarato. Si no estoy mal. Bueno, depende un poco. Y aquí vamos a ver que nuestro aminoácido inicial va a ser el glutamato. El glutamato, aquí va a salir aspartato. Ya va tomando forma entonces porque es malato aspartato. Y aquí va a salir alfa-cetoglutarato. Sí, lo que pasa es que el oxalacetato recibe el grupo amino y se forma aspartato. Y el glutamato se va al alfa-cetoglutarato, si no estoy mal. Sí, así sería. Entonces, del alfa-cetoglutarato, pues, ¿qué característica va a tener? Que sí es permeable a la membrana mitocondrial. Y se va a atravesar, esto lo vamos a abreviar como alfa-KG. El alfa-KG, al pasar al citosol, pues va a sufrir una reacción de transaminasa nuevamente. Recordemos que tenemos isoformas de los compuestos distintos. Entonces la isoforma mitocondrial lo que va a hacer es hacer disponible el alfa-cetoglutarato para su transporte al nivel citosólico. A nivel citosólico, la transaminasa vuelve a convertir el aspartato también tiene la capacidad de salir, ciertamente. Entonces el aspartato también sale ASP y sufren la transaminación. Sufren la transaminación y esta ya habíamos visto que se vuelve glutamato, o más bien el alfa-cetoglutarato se vuelve glutamato, pero bueno, y el aspartato se va a volver oxalacetato. Recomponiendo el oxalacetato citosólico,
para la deshidrogenasa de malato citosólica. Entonces, luego, ¿qué sucede? El glutamato también es capaz de regresar a la célula, perdón, a la matriz mitocondrial. Pero entonces, ¿por qué no se hace ese traslado directamente? Porque si no, no hay una forma de recomponer el oxalacetato a nivel citosólico. Entonces, aquí hay una particularidad con el transporte que se da del glutamato. El glutamato, al atravesar la membrana mitocondrial interna, va a generar también un simporte o un cotransporte de iones de equivalentes reductores. Van a pasar del citosol a la matriz mitocondrial. Estos equivalentes reductores, pues ya sea que se usen para fines metabólicos reductores o se usen para otros fines metabólicos como reducir coenzimas e irse a la cadena transportadora, pues tienen su propósito. Y esta es la lanzadera de malato. Estas como tal no se describe una regulación propia, pero pues solamente se describen y pues realmente sí tiene su regulación, básicamente es la disponibilidad de coenzimas reducidas, porque si no hay coenzimas reducidas no tendrá la capacidad de reducir. Y pues esto sería todo. Y pues vemos que en general, ¿a qué se debe la complejidad de la lanzadera de malato aspartato? Pues al oxalacetato, ya que este es impermeable a la membrana mitocondrial interna. Y esto sería todo.